Buenas tardes, Miss. Voy a hablar sobre el libro Los hornos de Hitler y dando un pequeño resumen. Este libro trata la historia de su propia autora, quien es Olga Lengel, quien cuenta cómo su esposo Miklos Lengel y ella eran dueños de su propio hospital que habían ganado con esfuerzo. También ellos tenían dos hijos, que eran Tomás y Arvid. A pesar del peligro que se sentía en la ciudad, el gobierno de la localidad estaba de acuerdo con lo que sería el régimen nazi y mostraban total apoyo a este. Al principio se muestran historias que narraba el oficial nazi antes de que fueran arrestados. No eran más que exageraciones para ellos y trataban de no creerlas. Tiempo después, el doctor Lengel fue reportado por otro médico que se encontraba bajo su servicio al ver su lista en el nombre de sospechosos del régimen. No conforme con haber realizado la denuncia, también extorsiona a la esposa para que firme unos papeles en donde ella cede el hospital y su hogar. Olga, temiendo perder a su esposo, toma la única salida, la cual es escapar, puesto que la guerra ya había llegado al pequeño poblado. Miklos fue deportado a Alemania y su esposa, en un intento por salvarlo, decide acompañarlo con sus hijos y sus padres hacia el tren. En este tren tienen un viaje de 3 días, en donde si quieren comer o beber, tienen que darle sus prendas a los oficiales alemanes. A pesar de que el tren ya había llegado, los pasajeros no fueron desalojados sino hasta la noche siguiente. Tanto los médicos como los hombres y mujeres fueron separados unos de otros, al igual que las familias. Olga tenía la sospecha de que los mayores iban a ser enviados a realizar trabajos forzados en el campo. Entonces miente diciendo que su hijo tenía menos de 12 años. De esta forma su familia, a excepción de ella y su marido, forman parte de las filas de la izquierda. Luego de haber transcurrido 2 días le dan su primera comida, una bebida de sabor horrible que decían que era café. También Irka, una mujer polaca que ya tenía 4 años en Birkenau, le habla sobre los hornos y le cuenta cómo su familia, la familia de Olga, había sido enviada a los hornos, incluido su hijo que no habían seleccionado. Olga desesperadamente busca a su esposo, ya que este poseía el título de doctor y probablemente siguiera con vida. Al encontrarlo se asombran del cambio tan drástico que tenían y sus cuerpos estaban prácticamente en los huesos. Miklos le pide a su mujer un poco de veneno, pero luego se arrepiente y los soldados los descubren y los separan. Al día siguiente los hombres son sacados del campo. Un día se da el anuncio de que se iba a instalar una enfermería. Esto le da la oportunidad a Olga para formar parte del personal y se muda a un lugar donde su estancia había mejorado un poco. Todos los días se levantaba desde las 4 de la mañana para atender a las mujeres enfermas hasta entrada la noche. Podía recibir en un solo día a más de 1.500 enfermas. Las 5 mujeres que pertenecían al personal de la enfermería no poseían ninguna clase de uniforme. Atendían con las mismas ropas sucias con las que llegaron. Solo hubo una mejora en cuanto a sus dormitorios, puesto que tenían un retrete y seis camastros donde dormían todas ellas apretadas. Aunque en el campo la gran parte de las personas eran mujeres, habían algunos hombres. Entre ellos hubo un hombre que se llamó L, el cual era un paciente regular de la enfermería. Además de que su presencia las llenaba de alegría y diversión, este hombre tenía también noticias de cómo avanzaba la guerra. Esto hacía que las mujeres pudieran tener el corazón lleno de esperanza. Olga había caído en una depresión en donde él le pide que continúe adelante y que recuerde su trabajo. Y a pesar de las circunstancias salva a las personas. Le pide que toda la información que le dé la divulgue para que mantenga la fe y la esperanza viva en sus compañeras. Luego, Olga es puesta en el cargo de las cartas y paquetes que se mandan y reciben. No podía saber el nombre de las personas y si llegara a hacer alguna falta, ella sería enviada directamente a las cámaras de gas y luego al crematorio.
pero Olga quería que se supiera toda la verdad, así que se jugaba la vida para poder llevar la información a las personas y dar esperanza, y así también se unió a la resistencia. También se sabe que los nacimientos en el campo eran un problema muy grave, que se presentaba en el pabellón de la enfermería, por no decir el más grave de todos, ya que no solo por las condiciones en las que se encontraba el lugar, sino que si el bebé nacía y estaba vivo, y la madre también, no tardarían en enviarlos a las cámaras de gas. Los bebés que nacían muertos eran los únicos que podían garantizar la vida de la madre, por lo menos unos meses más. Por este motivo, Olga y otras enfermeras sacrificaban a los bebés. Ningún soldado iba a aceptar los nacimientos. A cada mujer que veían que estaba embarazada era una mujer condenada a muerte, y si uno lograba nacer, no importaba nada, su destino era morir en Birkenau. El 7 de octubre de 1944, uno de los crematorios explotó por un miembro de la resistencia que introdujo bombas caseras. Al saber que no le quedaba mucho tiempo en aquel lugar, puesto que se encargaba de retirar los cuerpos de las cámaras y las personas con esa labor solo duraban 2 meses, decidió dedicar los últimos días de su vida a destruir por lo menos una de esas cosas. Entre la confusión, muchos reclusos lograron fugarse, pero el grupo que había provocado esto fue capturado y ejecutado con un disparo en la cabeza. Un recluso francés llegó un día a la enfermería y llamó la atención de Olga. Hizo lo más que pudo para contener la alegría que sentía y le dijo al oído que París había logrado ser liberado. No tardó mucho para que el rumor se propagara por todos lados y la esperanza pudiera volver a surgir en cada uno de los prisioneros. Las detonaciones se escuchaban cada vez más y los muertos aumentaban y nadie podía detener el paso. No podían caer ante los rusos. Las órdenes de los soldados eran claras. Olga sabía que tenía que escapar y logró esconderse en la noche y huir luego, entre la distracción. Ella logró llegar a una iglesia donde fue recibida por una familia y los alemanes continuaban su patrullaje por la zona. Ella ya estaba en Polonia cuando fue capturada de nuevo, pero logró volver a escaparse. Ya pronto todo pudo haber terminado y pudo visualizar las velas de Stalin alumbrando el cielo alemán. Esa noche las tropas rusas habían logrado tomar Berlín. Al final, Olga llega a cierra su testimonio con una reflexión sobre la crueldad en el hombre y pone en duda sobre la parte benévola de la benévola. Las personas que tuvo la dicha o desgracia de conocer en ese lugar le enseñaron a mantener la moral, fe y la esperanza en alto. A esas personas y a todas las víctimas que estuvieron en ese infierno, ella les había dedicado sus memorias. Con esto terminaría el resumen. Gracias.